Buenos días, gracias por este espacio, gracias por compartir con nosotros hoy. Una mujer, la mayor de sus hermanos, la gerente de su propia compañía. Imagínense que empezaron a pasar cosas en su vida y su liderazgo no funcionaba y se empezó a hacer como un montón de preguntas. Porque ¿qué estará pasando que mi liderazgo no funciona? ¿Y saben qué encontró? Encontró un camino, que era pintar el árbol genealógico. Y pintar ese árbol genealógico implicó, imagínense, descubrir un secreto familiar. Y los secretos familiares están por ahí, lo que pasa es que a veces no le ponemos suficiente atención. Ella descubrió que no era la hija número 1, sino que era la 2. Había un hijo no nacido. ¿Cómo? Ya no soy la hija número 1, ya soy la 2, ya no soy la mayor. Imagínense lo que empezó a pasar como en esa cabeza. Y ustedes me dirán, pero ¿ella por qué está hablando de esto? ¿Ella por qué nos está contando esta información? Porque una de las cosas importantes es saber esa historia familiar, cómo se compone, cómo es. Porque el orden de nacimiento te da un rol. Voy a hacerles una pregunta a quienes están por aquí escuchándonos, y es si saben realmente qué número de hijos son. ¿Alguien sabe? ¿Sí saben realmente? Ah, no, estas están muy empoderadas. Sí, muy... La psicogenealogía nos cuenta mucha información sobre eso, sobre el número de hijos que somos. Entonces, hoy quiero invitarlas a todas ustedes para que se empiecen a hacer preguntas de por qué lideran como lideran. Y precisamente vayan juntando e hilando esa información con todo eso que van a descubrir de información de su árbol genealógico. Pero bueno, ¿qué es la psicogenealogía? ¿Qué es la genealogía? ¿Eso de dónde viene? ¿Eso con qué se come? Es muy posible que algunos de ustedes hayan oído, algunas de ustedes hayan oído hablar de esta emoción que está dando ahora, que ha empezado a surgir, de construir o empezar a descubrir como esas historias familiares o esas raíces familiares. Hay seguramente, no sé si conocen las constelaciones familiares, que eso es como más famoso para muchos. Vienen del mismo tronco, vienen como de la misma información. Por aquí va la psicogenealogía y por aquí van las constelaciones familiares. La psicogenealogía entonces, que es esa rama diferente, lo que está pensándose es cómo paso mucho más allá de pintar simplemente el árbol genealógico. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay en esa información del árbol? Y trata entonces de descubrirse quiénes somos, quiénes integran nuestra familia, quiénes son esos miembros de nuestra familia, pero además cómo se entretejen historias entre nuestros antepasados. Y para muchos de ustedes seguramente esto es como, sí me lo había preguntado en algún momento, pero hoy las quiero invitar a que lo hagan de verdad, porque la información que esto les va a dar es muy poderosa. Y ustedes miran, ay no, pero es que construir el árbol genealógico, eso es como súper difícil. Realmente, ¿cómo arranco? Les voy a dar un tip que les puede servir. Pueden arrancar con una cosa muy sencilla, la tradición oral. ¿Qué es eso? Las historias, los chismes. Sí, los chismes, porque ahí es donde está la riqueza, en ese almuerzo familiar, esas historias que se van contando entre las tías, entre los tíos. Ahí está la información para empezar a construir el árbol genealógico. Y a todas estas, pues yo no les he contado, ya les contaron esta presentación formal de quién soy yo, pero no les he contado cómo llegué yo a la psicogenealogía. Aquí voy a contarles que soy profesora de una cosa que se llama habilidades blandas o habilidades socioemocionales, que son esas que se componen de algo más allá del conocimiento duro y el conocimiento que siempre como que todos conocemos. Y conocí la psicogenealogía a partir de estas dos maestras, Marta y Gloria. Ahí hay otras personas también en la foto, está mi mamá y otra de las compañeras, pero lo conocí por ellas. Ellas me mostraron como un camino de reconocimiento y ahí me quedé. Me mostraron como ese camino y ahí me quedé siguiendo explorando. Pero lo más bonito es que no me quedé explorando hacia mí, sino que cada vez que hay un momento en mi vida donde tengo que hacer un pare, hay un momento complejo o hay algún reto, pues ¿saben yo qué hago? Y puede sonar muy sencillo, pero también es muy retador. Le hago preguntas a mi árbol genealógico, le hago preguntas a mi historia familiar, porque ahí seguro hay alguna cosa, hay alguna pista, hay algún hilo que me lleva a responder. Y con esta charla que estoy teniendo hoy con ustedes, les quiero decir, si ustedes quieren liderar procesos,
Es muy importante que se conozcan hacia adentro. Y conocerse hacia adentro significa hacerse preguntas, como por ejemplo, y una muy importante, cómo sus ancestras afrontaron retos, que a veces uno eso como que no lo toma como con la calma suficiente. Llevo muchos años entonces ayudando a las personas a reconocer esas historias, a estudiantes, a descubrir como esos relatos. Y quiero contarles algo, y aquí lo hago a nombre mío y de mis ancestras. A las mujeres muchas veces nos quieren callar. Nos dicen que guardemos silencio. Ve ahí por allá algunas hacen así. Precisamente hoy les quiero decir, tu voz, la voz de cada una de ustedes es muy importante. ¿Y cómo se fortalece? Con sus ancestras, que las tienen aquí, están aquí atrás. Aquí están mis ancestras paradas en este momento conmigo dando esta charla. Están aquí porque ellas que nos antecedieron, como que estuvieran poniéndoles las manos en los hombros y diciéndoles, tú puedes, tú tienes la fortaleza para hacerlo. Voy a volver a la historia que les empecé un poco como al principio, de esta mujer emprendedora. Recuerdan que ella, la que les conté pues al principio de la historia, pues tiene una empresa. Pero para montar la empresa lo que hizo fue empezar a pedir ayuda. ¿Y qué hizo? Acudió a sus 4 tíos y tías. Entonces voy a contarles qué les dijo cada uno de los tíos y empiecen ustedes a mirar ahí qué información hay, porque ahí van a encontrar información sobre cada número de hijo y la información que se puede contar. Entonces acudió donde el tío 1, el tío mayor, y el tío le dijo, tú puedes, hágale. Fue la primera cosa que le dijo. Bueno, gracias tío. La segunda tía le dijo, yo aquí tengo unos ahorros, estos ahorros pueden servirte, aquí te los doy. La tía número 3, que es muy importante en esta historia, le dijo, yo tengo estos ahorros, pero sé que tú puedes y voy a ayudarte con todo lo que pueda. Y el tío número 4 puso a todo el sistema familiar a apoyarla. Y ella empezó a decir, son 4 tíos, nacieron todos de los mismos papás y las mismas mamás, porque las respuestas son tan distintas. ¿Qué es lo que está pasando con estas respuestas? Y es porque el orden de nacimiento te da un rol. Tú llegaste a un número, según un número de hijo, y esa información y ese rol que te da, ahí hay un montón de cosas que se las voy a enseñar ahora y que se las voy a contar. Ustedes recuerdan que al principio les conté que ella descubrió un secreto familiar. Ese secreto familiar fue muy poderoso, porque ella se dio cuenta que entonces no era la hija número 1, sino que era la hija número 2. ¿Qué nos dice la psicogenealogía sobre esto? ¿Alguna vez se han preguntado realmente qué número de hijos son, de verdad, a ciencia cierta, o es importante que lo hagamos? Voy a enseñarles hoy qué tiene que ver ese rol con el liderazgo. Antes de eso, 2 cosas importantes. Tienen que contar los no nacidos, esos son clave contarlos. Pero además, si ustedes son la 5, la 6, la 7, la 8 o al infinito, porque recuerden que nuestras familias a veces en Colombia son muy grandes y muy numerosas, vuelve y empieza. La 5 sería 1, 2, 3 y 4. Entonces siempre son de 1 a 4. Entonces vamos a arrancar. Hijas 1. Las hijas 1 son autónomas, son líderes, son independientes. La palabra clave de la hija 1 es la autonomía. Su reto mayúsculo, lo relacional. La relación con los otros. Entonces imagínense que a una hija 1 yo para qué la contrataría. A una hija 1 la contrato para que me saque adelante un proyecto a pesar de todo. Es como que fuera sacando codo e empujando y abriendo camino. Imagínense la hija 1 como la persona que tiene la antorcha familiar. Pues igual no hay más hermanitos, le toca abrir camino, enseñarle a los papás a ser papás, por ejemplo. Entonces eso es la hija 1. La hija 2. La palabra clave de la hija 2 es amor incondicional. Entonces el amor incondicional tiene varios retos, son muy manipulables porque entregan amor y es el servicio, les cuesta poner límites y su propia autonomía. Entonces, ¿yo para qué contrataría a una hija número 2? Porque, ay no, ¿cómo así? Esto está sonando como muy… Pues por amor incondicional es clave, porque es una persona muy servicial, es una persona que está conectada con los otros. Gerente de recursos humanos, por ejemplo, la contrataría yo. Empiecen a pensar a ver ustedes con qué se relacionan ahí. La hija número 3 tiene una mezcla maravillosa del 1 y del 2. ¿Eso qué quiere decir? De la autonomía, que es la palabra clave del 1, y del amor incondicional, que es la palabra clave del 2 o de la hija número 2. Y tiene los mismos retos, lo relacional, manipulables o poner límites.
¿Yo para qué contrato una hija 3? La contrato para que me saque un proyecto adelante que sé que necesita sí o sí tener el recurso humano conectado, toda la conexión con los grupos de interés, con todas esas personas que rodean a esa iniciativa. Para eso contrataría una hija número 3. Aquí les quiero contar una cosa muy bonita y es que la hija número 3 es la joya de la corona. Si ustedes, por ejemplo, no tienen pareja, pueden buscarse un hijo o una hija número 3 y empezar ahí a indagar. Lo que pasa es que uno tiene que preguntar, por ejemplo, si hubo no nacido, no nacido. Imagínense uno empezando a salir y bueno, en fin. Pero es interesante porque es la joya de la corona. Y en una organización, por ejemplo, en términos de liderazgo, aquí tengo una combinación muy bonita para sacar adelante iniciativas. Hijo 3, la hija 4. Son los hijos del sistema. La palabra clave es solidaridad. Esa es la palabra clave del hijo 4 o la hija 4. Hagan de cuenta, imagínense en un hijo 4 que está completamente conectado en red, como que fuera una telaraña conectada absolutamente con un montón de personas. Tienen una habilidad, pues claro, imagínense, hay 3 personas antes de él. Eso es un montón de gente. Entonces, la hija 4 todo el tiempo está conectado con eso que lo rodea, con quienes están cerca, cómo conecto a este con este. Es impresionante. Normalmente, por ejemplo, una persona 4 en una organización trabaja en recursos humanos, pero además está ayudando todo el tiempo a solucionar problemas desde la conexión de lo que tú sabes hacer, de lo que el uno hace, de lo que el otro hace. Tiene un reto grande que son los límites, que en parte se parece un poco a la hija número 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay como una que les sirve de resumen. Lo que estamos diciendo aquí es que las hijas, cada una de ustedes tiene una información importante desde que nació. Y lo que podemos hacer es aprender precisamente algo que ya les voy a contar que hizo nuestra amiga, pero que es clave seguirse haciendo la pregunta: ¿qué número de hijas soy? Recuerden los no nacidos, que es súper importante. Entonces, acuérdense que ella, no soy la 1, soy la 2, entonces ¿ahora qué va a pasar? Empezó pues como a preguntarse, ¿ahora va a tener que renunciar a mi empresa? Pues porque me dijeron, no tengo el liderazgo y no tengo la autonomía. No, ¿cómo así? Más bien todo lo contrario. ¿Ella qué hizo? Hizo como una pausa y dijo, un momento, tengo esos límites, tengo esos retos, pero también tengo otras cualidades. Que si recuerdan, les conté que las cualidades del 2 son que son muy relacionales. Así que ella lo que hizo fue aprovechar eso. Hizo conciencia de eso que le hace falta, cuáles son esas cosas que me hacen falta, en qué me tengo que capacitar y empezar a sumar en esas capacitaciones. Así que es muy poderoso que puedan estar en estos espacios, porque aquí, precisamente en los espacios donde se forman, pueden encontrar cómo ir llenando como todos esos, esos huecos que nos pueden quedar con esos retos que queremos asumir. Entonces, ella siguió en su proceso de pintar el árbol genealógico, porque es que además uno dice pintar el árbol genealógico, pero yo creo que es mucho más allá, es ir revisando esas historias. Empezó a poner a cada uno en su lugar, al hijo 1, al tío 1 donde es, al 2, al 3, a los abuelos, a todos sus hermanos, porque imagínense, ella era la mayor de sus hermanos y ya era la 2. Y entonces empezó a conocer muchas historias de sus ancestros y de sus ancestras, que algunos la hacían sentir triste, pero que otras la inspiraban. Y que esos, por ejemplo, que la hacían sentir triste eran historias como, por ejemplo, que habían algunas personas de su familia que no pudieron hacer lo que querían. Es posible que a algunos de nosotros eso nos esté pasando o les haya pasado en otro momento. Porque como que la familia siempre hace y como que ahí se queda. Todos mis familiares hacen esto y como que yo no me puedo salir de ahí. Es como si tuvieran un molde y de ese molde no se pueden salir. Y como que pertenecen a ese clan y realmente ahí empieza a perder uno su esencia. Entonces se dio cuenta, por ejemplo, de una historia sobre esto, que fue la historia de su abuelo. Su abuelo toda la vida tuvo un empleo fijo, pero imagínense que ese empleo fijo, él no se sentía cómodo, él lo que quería era emprender y nunca pudo. Y ella se enteró de esa historia, ella no sabía. Entonces miren lo bonito que es empezar a descubrir esto, porque empieza uno a enterarse de cosas que, ¿cómo así? Mi abuelo quería ser emprendedor, no tenía ni idea. Pero también hay otras historias que la inspiraban, que en este caso era la tía número 3, que no sé si se recuerdan al principio de la historia, ella rompió el molde por completo, la tía número 3, porque fue la primera profesional de su familia.
Y aquí lo interesante no es solamente porque fuera la primera profesional, sino porque fue una persona que se retó y se retó hasta que lo logró, hasta que pudo como hacer como ese cambio de vida y pudo darle como un lugar distinto como a su propia expectativa, a su propia mirada, y peleó con toda la familia, eso sí, porque claro, en la familia ella, acuérdense que es, hagan esto, no se salgan del molde, se ganó una beca y se graduó. Imaginen esta posibilidad, quedó completamente inspirada. Entonces, ella siguió con esta aventura, se dio cuenta quiénes fueron los que aprendieron, quiénes se equivocaron, quiénes siguieron y quiénes desistieron. Cualquiera de estas historias enriquecen y nos dan muchísimo valor, porque ella descubrió que reconocer de dónde venimos y cómo tomamos decisiones es lo que construye precisamente la historia familiar. Y aquí quiero hacerles como una alerta que es importante. Cuando hablamos del legado familiar, no solo hablamos de lo que recibimos, hablamos de lo que dejamos. Y si ustedes quieren tener hijos, quieren tener hijas, si ya los tienen o si tienen sobrinos, sobrinas, la mejor posibilidad que puede hacer es uno hacerse este tipo de preguntas para que uno empiece como a quitarle muchas de estas cargas a todo el sistema familiar. Quiero para ir cerrando contarles 3 recomendaciones muy bonitas alrededor de lo que pueden hacer, pues porque sí, les conté lo del hijo 1, el hijo 2, el hijo 4 y bueno, ¿yo ahora qué hago con esto? Muy importante, la primera recomendación que les tengo es que paren oreja, literal. Todas esas historias familiares que puedan escuchar, pongan atención a ellas, porque ahí hay mucha información. Es como que tuvieran que desmenuzar un poco de eso, porque ahí lo que hay es información. Si nuestra amiga empresaria no hubiera puesto atención, muy seguramente ni siquiera había pensado en futuros posibles. Y lo que le hubiera ocurrido era simplemente quedarse, no, pues listo, no. Yo tengo problemas de liderazgo y en esto me voy a quedar. Pero ella lo que hizo con todas las historias fue encontrar otros resultados y otras opciones. Escuchen la información, busquen información. Es más, las voy a retar, vuélvanse curiosas. La curiosidad como infantil te pone en otra mirada y cuando empezamos a acercarnos como a estos temas, es la pregunta curiosa, como si fueran unos niños o niñas chiquitas, ayuda a que el otro no se sienta como, me están atacando, sino como esa pregunta simple, sencilla, ve, ¿cómo te pasó esto? Ve, ¿cómo lo solucionaste? Y como la pregunta y esa curiosidad, porque claro, es un desafío a veces hablar de los no nacidos, imaginen hablar esto a veces con las familias, de las maldiciones, de las exclusiones, de los destierros, de los desplazamientos. Estas cosas pueden ser muy dolorosas, pero recuerden, quien no conoce su historia tiende a repetirla. Así que por eso sacar a la luz todas estas cosas es como que te mostrara como un camino. Y tercera, revisen las decisiones que ustedes toman hoy y qué relación tienen con su pasado. ¿Cómo están tomando ese tipo de decisiones? Si ella, por ejemplo, no se hubiera puesto a pensar en esas decisiones que está tomando ahora de hacerse preguntas, es posible que no hubiera encontrado los deseos no cumplidos de su abuelo. Entonces imagínense ahora lo bonito que ella está haciendo, no solo está cumpliendo su sueño, su deseo, está cumpliendo el sueño de su abuelo. Que como que eso a uno le da como más fuerza, como que te pusiera en otro nivel y como en otra mirada. Porque además, recuerden también que cuando analicen esas decisiones, busquen esas historias de éxito, pero también las de fracaso. Pareciera que le diéramos más poder al éxito y el fracaso no fuera importante, eso te alimenta también. ¿Cómo se equivocó? ¿Qué fue lo que hizo? Y esas finalmente se vuelven como unas rocas en las que ustedes pueden pisar seguro, porque ya saben por dónde fue que caminó esa familia. Así que estas 3 recomendaciones espero les puedan servir, escuchar siempre con atención las historias familiares, buscar información, revisar las decisiones que toman hoy, porque son importantes seguramente y tienen relación con ese pasado. Seguramente no es la primera vez que te toman ese tipo de decisiones, seguramente no es la primera vez que algunos de ustedes están participando en este tipo de cosas porque ya han tenido como ese impulso familiar. Así que para cerrar como esta conversación, decirles algo que puede ser importante. Ustedes, cuando decimos que aprenden sobre liderazgo, no están aprendiendo liderazgo solo para liderarse a ustedes. Están aprendiendo liderazgo porque van a trabajar con otros seres humanos. Así que les cuento una cosa, así como ustedes tienen historia, tienen ancestros y tienen un rol, ellos también. Así que imagínense las conversaciones que pueden tener en sus espacios con sus equipos, donde también reconozcamos, ve, vos qué número de hijos sos, ve, cómo fueron tu historia familiar, y ahí en tu historia familiar esto, en fin, imagínense lo enriquecedor que puede ser toda esa historia. Así que la fuerza,
para liderar que ustedes tienen aquí ahora viene de sus ancestras, de nuestras ancestras y de nuestros ancestros, porque ellos y ellas construyeron el sendero que ahora ustedes caminan. Muchas gracias.